Hola hermanos, bienvenidos a una cápsula más. Gracias a Dios podemos estar aquí para escuchar una cápsula más. El tema de esta cápsula es como lobos entre ovejas. Nos estaremos basando en un versículo que yo creo que ya hemos leído, está ahí en Mateo 15. Si usted tiene una Biblia a su mano, lo invito a que pueda leerlo junto conmigo. Mateo 15, perdón, Mateo 7, versículo 15. Mateo 7, versículo 15. Dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Con la cuarentena, con estos tiempos que hemos estado encerrados, se han incrementado el número de videos y de publicaciones sobre la Biblia. Muchos se han tomado un tiempo para hablar de la palabra de Dios, para hacer videos acerca de la Biblia. Y esto, bueno, es una bendición, ya que la palabra de Dios ha llegado a lugares donde antes quizá pues era difícil que llegara. Quizá antes personas que no habían escuchado la palabra de Dios ahora ven publicaciones en Facebook, ven publicaciones en YouTube, y esto es una gran bendición, hermanos, pero también la cuarentena ha traído consecuencias, y el que se suba estos videos ha tenido consecuencias, ya que muchas personas también se han dedicado a subir videos, pero lamentablemente estos videos que suben hablando de la palabra de Dios no hablan lo que verdaderamente la palabra de Dios habla, sino que se basan en sus propios razonamientos, en sus propias filosofías, y son como esos lobos en el cual este versículo nos dice que tengamos cuidado. Dice así nuevamente el versículo: guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Muchos de los videos que se están subiendo actualmente son así, hermanos, videos que aparentemente son basados en la sana doctrina, en la Biblia, pero en realidad son esos lobos rapaces que lo único que están buscando es causarnos dudas, apartarnos de la verdad, enseñarnos doctrinas falsas fuera de la palabra de Dios, hermanos. Así que tenemos que tener cuidado con lo que estamos viendo, estamos oyendo, y por eso es que decidí, y Dios puso en mi corazón preparar esta cápsula, como lobos, como ovejas entre lobos. ¿Y cómo podemos, hermanos, librarnos de estos lobos que están acechándonos? ¿Cómo podemos librarnos de esos lobos? Vamos a ver algunos puntos que nos enseñarán a cómo hacerlo. En primer lugar, conociendo la verdad, que está ahí en un versículo en Tesalonicenses 5:20. Vamos a leerlo. Primera Tesalonicenses 5:20 y 21. Dice así: no menosprecéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. Y el 22, abstenernos de toda especie de mal. Dice que no menospreciemos las profecías, examinarlo todo y retener lo bueno. Hermanos, si nosotros queremos identificar esa sana doctrina, es necesario conocer cuál es la verdad. El pastor Samuel, en algunas enseñanzas que nos ha dado, nos mencionaba, y lo recuerdo que nos mencionaba, que las personas que se dedican a contar dinero en los bancos o los contadores, lo que tienen que hacer para identificar los billetes falsos es primeramente aprender a identificar cuáles son los billetes verdaderos, a reconocer cuál es el billete real, ya que una vez que reconozcan cuál es el billete real, aprenderán a identificar más fácil los falsos, se darán cuenta inmediatamente de que ese billete no es verdadero. Y igualmente, cada cristiano debería aprender a identificar la verdad. ¿Y cómo vamos a aprender a identificar la verdad de todos esos lobos rapaces que están subiendo videos, que están poniendo publicaciones basados en sus razonamientos, basados en libros que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, basándose en cosas que están ajenas a la palabra de Dios, o quizá toman un versículo de la palabra de Dios, lo distorsionan y lo mezclan con otras cosas a fin de que pensemos que es sana doctrina? ¿Cómo podemos hacer para nosotros no caer en esa trampa? Identificando la verdad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Leyendo la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios. Si nosotros, hermanos, examinamos las cosas, si nosotros nos preocupamos por lo que Dios dejó para nosotros, leemos diariamente nuestra Biblia, la escudriñamos, aprendemos de ella, cuando venga esa falsa doctrina la vamos a poder identificar más fácilmente, porque vamos a decir, no, es que eso que está diciendo él, la Biblia no lo menciona en ningún lado. Inclusive vamos a ver un video o algo y vamos a decir, no, pero es que ni siquiera está diciendo citas bíblicas, o lo que está diciendo en la Biblia no está, o es que este libro dice esto, pero esto no está en la Biblia, y será más fácil identificar la verdad a que si nosotros nada más escuchamos lo que vemos en los videos o lo que vemos en las publicaciones y no lo comparamos con la palabra de Dios, va a ser muy fácil que nos engañen, hermanos. Así que debemos
conocer la verdad, estar preocupados, no menospreciar la palabra de Dios, es lo más importante. No estoy diciendo, hermanos, que los videos, que las publicaciones, los libros son malos, pero hay que cuidar y compararlos con la palabra de Dios, que estén en una sana doctrina, que estén de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, y además que no reemplacen a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestro manual, es lo primero que tenemos que tener. No está mal leer otros libros, no está mal estudiar más, pero siempre y cuando sigamos estudiando la Biblia, no la reemplacemos por ninguno de estos libros, por ninguna de estas publicaciones, siempre fundados en la palabra de Dios. Y hermanos, bueno, yo les invito a que si ustedes quieren aprender más y quieren buscar más allá, pues primeramente escuchen las enseñanzas que se dan aquí en la iglesia, que se graban aquí, las cápsulas. Es una buena fuente, ¿por qué? Porque lo que nosotros decimos, hermanos, lo comprobamos con versículos, está aquí, nos tenemos una base bíblica, no como otros que quizá pues su base sea en razonamientos, en filosofías, y tenemos que tener cuidado con ellos, hermanos. Así que busquemos siempre que lo que estemos escuchando, que lo que estemos aprendiendo tenga una base bíblica. En segundo lugar, hermanos, ¿cómo podemos librarnos de las trampas de los lobos rapaces? No arriesgándonos. Un versículo que yo creo que la mayoría conocemos, 1 Corintios 10:12, dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. En ocasiones llegamos a pensar que pues nosotros ya sabemos la verdad, que ya somos buenos discerniendo entre lo bueno y lo malo, que ya sé cuál es la buena doctrina y cuál es lo malo, pero recuerda que la Biblia no dice el que no arriesga no gana. ¿Se imaginan que la Biblia dijera así? Pero no dice así, dice el que piense estar firme, mire que no caiga. La palabra de Dios dice no te arriesgues. Quizá nosotros lleguemos a conocer mucho de la palabra de Dios, sepamos mucho de la palabra de Dios, nos sepamos muchos versículos, leamos nuestra Biblia diariamente, pero es mejor no arriesgarnos, hermanos. Si nosotros sabemos que esa doctrina no está de acuerdo a la palabra de Dios, no digamos, bueno, pues lo voy a escuchar, al fin que yo ya sé distinguir entre lo bueno y lo malo, yo ya sé diferenciar cuál es la verdad cuál es lo verdadero de lo falso. Porque podemos caer en esa trampa, hermanos, empezar a confundirnos y empezar a decir, bueno, es que lo que está diciendo, empezar con dudas, empezar a pensar las cosas que está diciendo, y finalmente poco a poco estaremos atrapados por esa doctrina, por lo que está diciendo él. Empezaremos a ver más videos, más publicaciones, a seguir leyendo y cada vez más abandonar la verdadera doctrina, la sana doctrina, la que está fundada en la palabra de Dios, y estaremos escuchando otro tipo de cosas. En este caso es mejor no arriesgarnos, hermanos, no arriesgarnos. Si nosotros sabemos que eso pertenece a otra doctrina, es mejor no escucharlo, escuchar y buscar enseñanzas que estén basadas en la sana doctrina. Inclusive si nosotros decimos, bueno, es que yo no sé todavía diferenciar bien entre la sana doctrina y quiero aprender más de Dios y por eso me meto a buscar videos, por eso me meto a buscar libros. Es mejor, hermanos, que pues puedan mandarle un mensaje al pastor y decirle, pastor, quiero aprender más de la palabra de Dios, ¿me puede recomendar algún video, alguna enseñanza que esté en YouTube o que esté en Facebook? ¿O me puede recomendar un libro para leer? ¿O me puede recomendar una página para pues, aprender un poco más? Y también o algún hermano, mandarle un mensaje a algún hermano crecido que nos pueda recomendar algún libro o algo que leer, pero siempre y cuando no reemplace a la palabra de Dios, seguir nosotros escudriñando nuestra Biblia. La mejor fuente que tenemos para aprender de Dios es aquí, y es por eso que nos dejó este libro. Si nosotros estamos en constante comunión con Dios, leyendo la palabra de Dios en oración, pues vamos a aprender mucho, hermanos. Con esto vamos a aprender mucho. Pero si ustedes quieren aprender un poco más y leer un libro, siempre háganlo buscando sana doctrina, hermanos. No se arriesguen a decir, bueno, pues voy a leerlo y pues voy a tratar de diferenciar. Es mejor no arriesgar. En tercer lugar, ¿cómo podemos librarnos de los lobos rapaces? En tercer lugar, enfocándonos en lo importante. Vamos a leer Primera de Timoteo, aquí adelantito de Tesalonicenses, Primera de Timoteo 4:1. Dice así: pero el Espíritu dice claramente en que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Debemos enfocarnos en lo importante, hermanos. ¿Por qué? Porque una de las principales razones por las que muchos cristianos se están desviando de la sana doctrina, que muchos cristianos están viendo engañados por estos lobos, es porque están escuchando a falsos profetas, a lobos engañadores que están utilizando doctrinas de demonios.
¿Qué hacen estos lobos rapaces? Suben videos con títulos espectaculares, crean libros con títulos espectaculares que hacen que nos empecemos a hacer preguntas y buscan contestar preguntas que en realidad no tienen importancia. Por ejemplo, nos preguntamos, ¿y es que Adán tendrá ombligo? ¿Cuándo vendrá Cristo? ¿Cómo van a sonar las trompetas cuando venga Cristo? ¿Cómo es el Leviatán? No sé, cosas que, explicación del Apocalipsis. Tienen títulos muy llamativos que llaman nuestra atención, que nos hacen ir a buscarlos, a verlos, pero que su contenido no tiene nada importante. ¿Por qué? Porque no son cristocéntricos, no hablan de la salvación, no hablan de que Cristo murió por ti para salvarte, no hablan de que Cristo vino a la tierra a morir por nosotros, por nuestros pecados, para que tengamos la salvación. No habla de cómo podemos obtener esa salvación, no habla de cómo encontrar el propósito por el cual Cristo nos puso aquí, por el cual Cristo quiere que sigamos adelante, que es compartir su palabra. No hablan de todas estas cosas. El contenido que tienen es más como algo de novela, como ciencia ficción, cosas que ellos suponen. Y si bien yo sé que a veces en la vida cristiana llega a haber dudas, ¿no? Tenemos dudas de, híjole, ¿cómo va a ser cuando sea la venida de Cristo? ¿Cómo va a ser cuando estemos en la presencia de Dios? Pero en realidad, hermanos, si nos estamos enfocando tanto en eso y descuidamos las cosas que son importantes, como por ejemplo nuestra familia que está perdiendo y perdemos 2 horas de nuestro día viendo estos videos, viendo videos sin un buen contenido, y no nos enfocamos en, bueno, cómo evangelizar a mi familia, cómo hablar de Dios, cómo cumplir el propósito por el cual Dios me trajo aquí, cómo encontrar cuáles son mis dones, videos con más propósito, hermanos, y solamente estamos buscando videos con contenido pues un poco sin importancia, que es hueco, y no nos enfocamos en lo importante, vamos a ser engañados. Esas preguntas van a empezar a tomar lugar, vamos a perder mucho tiempo en ese lugar y finalmente empezarán a meternos ideas a nuestra mente, dudas existenciales, filosofías a nuestra cabeza, que finalmente vamos a terminar como hoy lamentablemente muchas personas han terminado, cayendo en falsas doctrinas, empezando a dudar de Dios, y si existirá Dios, y es que no, pues es que yo vi un video donde decían esto, y es que vi un video, cuando es claramente que Dios existe, que Cristo vino a morir por nosotros, pero si nosotros nos enfocáramos en leer la Biblia, en estudiar la verdadera doctrina, nos daríamos cuenta. Lamentablemente, pues esos títulos engañadores, esos títulos llamativos, nos llaman, nos centran nuestra atención y hacen que perdamos mucho tiempo en cosas que no son importantes. Y es lo que Satanás quiere, que ocupemos nuestro tiempo en otras cosas, en cualquier cosa que no sea Dios. Mientras nosotros estemos ocupando en nuestra mente en cualquier cosa que no sea Dios, en cosas importantes, Satanás va a estar feliz, Satanás va a estar bien, satisfecho. No importa que lo que estemos haciendo no parezca tan malo, siempre y cuando esté tomando el lugar que le pertenece a Dios, Satanás va a estar feliz. Así que, hermanos, cuidémonos de enfocarnos en lo importante, de no distraernos, de no dejar que Satanás nos distraiga de lo que verdaderamente es importante. Hermanos, hoy en día los lobos rapaces están buscando atrapar a muchas ovejas y son muy astutos, están atrapando a las ovejas, las están llamando, y son como esos lobos, los lobos cuando están en el campo y ven a algún animal que está herido o ven alguna manada de animales, buscan al que está herido, al que manquea, al que se queda siempre atrás, y van sobre ese, y van en manada y lo atacan y lo separan de su rebaño, lo separan del lugar donde esté para poder acorralarlo cada vez más. Y en la vida cristiana es lo mismo, empieza un video, una publicación, otro video, y lo que hacen es acorralarnos, hasta que al final nos apartan totalmente de la verdad. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, con lo que estamos viendo, con lo que estamos oyendo, para que estos lobos no nos acorralen, para que no llenen nuestra mente con ideas que son falsas. Ocupar el tiempo leyendo nuestra Biblia, ocupar el tiempo en lo que verdaderamente es importante, hermanos. Así que, pues los invito a que tengamos cuidado con lo que estamos viendo, con lo que estamos oyendo, que estemos aprovechando las cápsulas bíblicas que suben cada día. Gracias a Dios y gracias al pastor y gracias a los hermanos que cada día pues estamos ahí trabajando para subir una cápsula, para que el pastor, para preparar las clases de los jueves, mandando nuestra pregunta, tener el estudio personal a nuestra casa,
para que los viernes esté la reunión de damas, de matrimonios, para que los sábados esté la reunión de jóvenes, los domingos esté la reunión general, tanto en la mañana como en la tarde. Hermanos, tenemos muchas cosas y muchas bendiciones que podemos aprovechar que son sana doctrina. ¿Por qué? No porque diga yo es sana doctrina, y hermanos, y es la sana doctrina, sino porque cuando nosotros comparamos lo que nosotros decimos con la palabra de Dios, vemos que concuerda. Si lo que se está diciendo concuerda con el plan que Dios tiene, si concuerda con la palabra de Dios, concuerda con el sentido que Dios nos dejó en su palabra, es cuando es una sana doctrina. Si nosotros empezamos a transgiversar los versículos, empezamos a decir nuestras propias ideas, no nos basamos en versículos, es cuando empezamos a desviarnos de la sana doctrina. Gracias a Dios, en nuestra iglesia hay una sana doctrina, hermanos, así que aprovechemos las enseñanzas que se están dando, no las menospreciemos, no busquemos más allá en otras fuentes, aprovechemos primeramente lo que tenemos. Si queremos buscar más allá, hermanos, los invito a reflexionar cuál es la sana doctrina, a preguntar si no sabemos si está bien, si está mal, no arriesgarnos, hermanos, a decir, bueno, pues yo creo que sí está bien, a ver qué pasa, o pues no creo que tenga nada de malo que yo vea esto. Mejor no nos arriesguemos, hermanos, porque el abrir, el dar un clic puede llevarnos a muchas grandes consecuencias en nuestra vida, a apartarnos de la verdad, a confundirnos, ya que estemos después arrepentidos de por qué me desvié, por qué dejé que esas ideas me invadieran. Entonces, hermanos, también los invito a que si ustedes van a compartir algo con alguien, ya sea por WhatsApp, por Facebook, por algún video, que revisen bien lo que estamos compartiendo, hermanos, que no compartamos nada más porque, bueno, dice cristianos o porque dice Dios, sino que leamos bien lo que está diciendo cada cosa que vamos a compartir, para que también nosotros no seamos esa piedra de tropiezo. Así que, hermanos, bueno, aprovechemos la edificación, sigamos alimentándonos de la palabra de Dios, sigamos creciendo, sigamos manteniéndonos firmes y pues aprovechando la cuarentena para crecer más espiritualmente, para prepararnos más, para capacitarnos, pero siempre fundados bajo la palabra de Dios, siempre con una base bíblica y nunca bajo nuestros propios razonamientos o nuestra propia voluntad, siempre bajo la voluntad de Cristo y guiados por el Espíritu Santo. Oremos antes de comenzar un estudio, un devocional, siempre oremos, pidámosle al Señor la inteligencia, el discernimiento para que Él nos muestre claramente lo que la palabra de Dios dice, que no lo interpretemos nosotros, sino que Dios nos dé la interpretación a través del Espíritu Santo, hermanos. Y bueno, hermanos, eso es toda la cápsula. Nada más para terminar, me gustaría leerles un versículo, que es Gálatas 1, del versículo 6 al 9. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado de los que os llamó por gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o el ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Así que, hermanos, no hay otro evangelio, no hay otra palabra de Dios, no hay otra Biblia, no hay otro libro en el cual podemos basarnos, solamente la Biblia es el único libro, hermanos, en el cual podemos confiar plenamente, ya que todo lo que está escrito aquí está escrito por una mano de hombre, que quizá pueden decir, no, pues es que el hombre se equivoca, pero todo está escrito con esa inspiración que el Espíritu Santo dio, y librándolos, Dios los libró a todos esos hombres que escribieron la Biblia del error. Dios los libró para que escribieran la Biblia de tal manera que no hubiera ningún error en ella, hermanos. Así que podemos confiar plenamente en que todo lo que podemos leer aquí es verdad, y que todo lo que está en el mundo, hermanos, tiene que pasar por este filtro. Si pasa por este filtro, hermanos, bueno, podemos confiar, pero si no pasa por este filtro, hermanos, tenemos que tener cuidado, hermanos. Así que sigamos estudiando, hermanos, que tengan un excelente día. Espero que pues esta cápsula haya sido de bendición, así como fue para mi vida, hermanos. Que tengan un excelente día.